¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a vuestro espacio, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid, en vuestro programa ¿A dónde iré? Y antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, bendecido con nuestro Señor Jesús y ansioso de tocar este tema como siempre. Estamos aprendiendo mucho, estamos investigando muchas cosas y profundizando en muchos temas importantes. Gracias, obviamente, a la audiencia y a las preguntas que están, con las que nos están bendiciendo en la página, ¿no? Entonces, agradecido con ustedes y animado y deseoso de que sigan participando. Amén, así es. O sea, primeramente queríamos agradeceros enormemente que el programa anterior del miércoles pasado estuvieras ahí fielmente. De verdad que nos gusta ir consolidando esta pequeña familia. Y lo que dice Alex, súper importante, y es que nos gustaría tener vuestra participación constante en el chat, en los comentarios, porque también lo que hacemos es para edificación del pueblo de Dios y para dar conocimiento dentro de nuestras posibilidades a vuestras inquietudes. Y como avanzábamos el domingo, vamos a empezar una serie de programas basados, mejor dicho, en vuestras preguntas, en vuestras inquietudes, en vuestras dudas. Y quiero leer, igualmente vamos a verlo en pantalla, el mensaje que nos dejó una persona, un amigo que nos ve diariamente, miércoles tras miércoles, y nos dejó el siguiente mensaje. Nos dice: referente a la Biblia, no soy un gran entendido ni la he leído mucho, pero creo que es la palabra del Altísimo y creada por nuestro Dios, y que no es ninguna casualidad. Aquí vienen las inquietudes de nuestro amigo. Nos dice: pero a veces me pregunto, a lo largo de tanto tiempo, dichas escrituras han pasado por muchas manos. Y creo que, por ejemplo, la Biblia de la religión católica no es igual a la que tenemos los evangélicos. Y me pregunto, ¿y si la Biblia que tenemos nosotros, por desgracia, está manipulada por el hombre a lo largo de los años hasta la actualidad, y han quitado o han puesto algo según la conveniencia de las personas? Si fuese ese caso, que allí sí llegara a nosotros, es decir, modificada, me refiero, ¿cuál sería la Biblia original? Nos pregunta este amigo, la Biblia inicial, la palabra que escribieron esos 44 autores. Este hermano nos pregunta si se han quitado libros, si se han puesto, nos pregunta por los libros apócrifos, y tiene esta inquietud. Y bueno, vamos a ir dándole respuesta poco a poco. Es por eso que estos programas que vamos a hacer, 3, 4 programas, hasta que quede todo bien claro, lo vamos a englobar bajo una pregunta, bajo un título general, mejor dicho, que sería la Biblia. Pero vamos a responder hoy, vamos a empezar a dar respuesta a este comentario de nuestro amigo, a una pregunta que diría: ¿cómo, quién y cuándo se compiló la Biblia? Alex, todo tuyo. Bueno, sí, muchísimas gracias por la pregunta, estuvo excelente la pregunta. Son cosas que verdaderamente uno se pregunta, o alguna vez en la vida se ha preguntado, ¿no? Bueno, la Biblia, y más cuando uno empieza a hablar con personas de repente que se congregan en diferentes denominaciones y le dicen a uno: no, es que yo utilizo tal Biblia, yo utilizo tal otra. Genera esa clase de preguntas. Yo, antes de entrar como en materia como tal, quisiera mencionar algo que ya habíamos mencionado anteriormente cuando empezamos a responder las preguntas del video, ¿sí? Y cuando hablamos del tema de la Biblia, pues yo creo que hablamos de algo indiscutible, que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? Pero pues esa palabra de Dios también nos llegó de una manera que nosotros tenemos que entender cómo nos llegó y el por qué hay formas como se va construyendo la palabra de Dios. Entonces, digamos que en la misma Biblia nos muestra que la revelación sobre el gobierno divino de Dios a los hombres, desde Adán hasta Moisés, uno la puede inferir cuando empiezas a leer todos los libros del Antiguo Testamento, pero digamos que hay unos versículos puntuales que nos indican que Dios mismo pidió que eso se escribiera, ¿cierto? Y es importante porque Dios necesita, ¿cierto?, que nosotros entendamos cuál es su voluntad y cuál es su palabra. Entonces, digamos que en Génesis 18:9 nos dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ahí nos está diciendo que hay un camino. Si hay un camino es porque le han dicho a alguien cuál es ese camino. Entonces, Dios estableció un camino, ¿cierto?, que se lo dio a conocer a Abraham. Y aquí hay una particular que nos dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Eso quiere decir que Dios sabía que Abraham iba a comunicar de manera verbal, en este caso, que es lo que la Biblia nos manifiesta, a sus hijos cómo era que debían caminar con Dios, ¿cierto? Y hay otro adicional muy cortico, Génesis 26:5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿cierto? Entonces ahí también nos está mostrando cómo Dios estableció y le dijo a Abraham cuál era el camino, cuáles eran sus mandamientos, cómo le gustaba o cómo quería él que se hicieran las cosas, ¿cierto? En Deuteronomio 4:13 nos dice: y él os anunció su pacto, ¿cierto? Hablando Moisés en el Sinaí al pueblo, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, fue el mismo Dios, escribió sus mandamientos para que el pueblo los conociera. ¿Listo? Y a partir, digamos que de ahí hablé más o menos de Adán a Moisés, el pueblo conoció la voluntad de Dios y se iba multiplicando esa voluntad de Dios ante los no judíos y ante las personas que los conocían. Y de ahí empieza a escribirse la Biblia. Eso es lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, que vamos a ir desarrollando más adelante. Así es, ¿sí? Completamente de acuerdo. Es el mismo Dios el que da la orden de compilar, de plasmar, exactamente, de escribir todos sus mandamientos y sus indicaciones. Pero para iniciar, para empezar, debemos de dar algunos datos sobre la Biblia, datos que ya hemos dado en otros programas, pero es importante refrescar la memoria y también pues todos estos hermanos, estos amigos y amigas que nos están viendo en el día de hoy puedan también disponer de esta información. Y es que la Biblia es una colección de 66 libros, son los que componen la Biblia, que fueron escritos por más de 40 autores, como veíamos anteriormente, de diferentes niveles sociales, estratos, ni diferente nivel intelectual. La Biblia, decíamos, que fue escrita en diferentes países por un periodo más o menos de unos 1600 años aproximadamente. Dentro de estos escritores bíblicos, para ver un poco la diferencia, tenemos al rey David, por ejemplo, tenemos a su hijo Salomón, que era un intelectual, tenemos a Amós, al profeta Amós, que era un labrador, al apóstol Pedro, que era un pescador, a Lucas, que era un médico. Es decir, tenemos diferentes estratos, diferentes profesiones, diferentes ubicaciones de donde cada una de las personas que lo escribieron, ¿no? Y como decíamos, los diferentes países, en Egipto, en el Sinaí, en Roma, en Macedonia, o sea, en diferentes lugares fue escrita la Biblia y, como decíamos, toda lleva una perfecta continuidad. Para entrar en tema, me gustaría que viéramos que es que la Biblia, tal y como la conocemos hoy, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo. ¿Listo? Cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría, que era donde está una de las bibliotecas más importantes de esa historia, para aportar a esta famosa biblioteca la historia del pueblo escogido por Dios, del pueblo de Israel. ¿Listo? Es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo libros históricos y proféticos. Este trabajo tan arduo, porque no debemos de olvidar, y es un dato a tener en cuenta, Alex, es que el Antiguo Testamento estaba escrito en su original en el arameo y en hebreo. ¿Listo? Entonces, lo que querían los responsables de la biblioteca de Alejandría era que fuera traducido al lenguaje que se hablaba en ese entonces, que era el griego koiné. ¿Ok? Entonces, así nació la Biblia llamada de los 70 o alejandrina, pero que la conocemos más
por la Septuaginta. ¿Listo? Que es en la Biblia que se basa el texto cristiano actual. ¿Listo? Dice la leyenda que estos 72 eruditos comenzaron a traducir las escrituras. Fijémonos bien en la historia. Comenzaron a traducir la escritura del arameo y del hebreo al griego koiné, todos al mismo tiempo. ¿Sí? No es que uno fuera primero, luego el otro, no, todos al mismo tiempo. Y la historia continúa diciendo de que todos los 72 eruditos acabaron de traducirla al mismo tiempo. Tardaron 72 días en traducirla. Y todos los 72 descubrieron que sus traducciones eran exactamente idénticas. Alex. Sí, súper interesante. Ve uno también la mano de Dios en todo esto, ¿no? Porque esa es la base para que la palabra de Dios empezara a conocerse. Ahí diría que podríamos nosotros complementar lo que tú acabas de decir, que es súper importante, mostrando de dónde, o sea, cuál fue el origen de los escritos que venían o que ellos tomaron para traducirlos. En eso ellos toman como referencia la Torá, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la Torá en el Antiguo Testamento, y de esta referencia existían dos líneas, una que se llamaba el Talmud de Babilonia y otra que se llamaba el Talmud de Jerusalén. ¿De dónde salieron estas dos? Estas dos versiones, por llamarlo de alguna manera, o sea, surgieron cuando el pueblo judío, el pueblo de Dios, es llevado por Nabucodonosor hasta Babilonia. Ahí salió la versión de Babilonia. Entonces los que se llevaron hasta allá con la destrucción del templo, y pues ya no estaban en el templo para seguir haciendo todos los sacrificios y todas las ceremonias, ellos hicieron esta recolección de los libros y se basaron en esta hasta que volvieron pues con Ciro, ¿no? a Jerusalén. Y los que se quedaron en Jerusalén hicieron la versión de la Talmud de Jerusalén. Entonces, estas dos, ¿en qué se diferencian? No se diferencian en los libros como tal, porque ambas tienen la Torá como base, ¿cierto? Que la Torá ahí tiene inmersa tanto lo que estaba escrito, ¿cierto? De Pentateuco, más lo que estaba escrito de cómo se interpretaba, ¿cierto? Que era la tradición oral que hacían los mismos escritores de la Biblia, pero entonces la diferencia que tenían entre estos dos libros era referente más a cómo se llegaba a ese fin último, esa explicación de cómo ponían en práctica, cómo llevaban a cabo lo que decía la Biblia. Eso es lo que diferencia a estas dos Biblias. Y lo que dice la historia es que la que se utilizó para hacer esa traducción de la Septuaginta fue el Talmud de Babilonia, y es importante pues también como tenerlo en cuenta, porque más adelante cuando empecemos a profundizar en los temas de los concilios, ahí nos van a hacer algunas referencias, y es bueno saber que la que se está utilizando o la que se usó pues en la Septuaginta es la versión de Babilonia. Y pues podemos ver que si recordamos libros como el de Daniel, aquellos escritos que leía Daniel donde sabía que a 70 años iban a estar, pues se hacían referencia a esa versión de la Biblia que tenía Daniel, ¿sí? Es eso. Así es. Sí, importante tener todo esto claro, ¿no? De dónde viene todo, porque lo que queremos enseñar es un poquito el inicio, la historia, ¿no? Es decir, intentar enseñar cuál ha sido el procedimiento, el proceso, la historia que ha tenido la Biblia desde sus inicios hasta la que hoy en día tenemos en nuestra mano. Es importante tocar un tema para entender la Biblia. O la creación de la Biblia, ¿no? Y una es la transmisión de las historias, ¿ok? Hoy en día, para informarnos, simplemente tenemos que hacer un clic y entonces ya entramos en un medio digital en la cual nos enteramos de todo lo que está sucediendo
al instante, incluso filtraciones de noticias que se pueden saber antes de que la propia noticia sea oficial. Recordemos que hace miles de años, en tiempos de Adán, de Moisés, de Abraham, no existían los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. Pero no es algo que eso le pillara por sorpresa a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de algo que es la transmisión de las historias. Entonces, antes de que la Biblia fuera escrita, en la antigüedad, las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo, lo que le podemos llamar la tradición oral, ¿no? Esa tradición que trataba del boca a boca, de contarle de padres a hijos, a nietos. Ese es el medio que se utilizaba para llegar, para contar las historias, para contar lo que Dios hablaba a través de los profetas, a través de los enviados de Dios. Se utilizaba así, era la tradición oral, ¿no? Esta etapa duró por muchísimos años y, como decía, las familias transmitían las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones, las enseñanzas y los mandatos de Dios. En el caso de las escrituras judías, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, algunas historias fueron contadas de manera oral durante siglos antes de ser escritas de manera definitiva. O sea, iban de unos a otros, de unos a otros, Alex. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, si nosotros vemos el Proverbios 3 nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz se aumentarán. Y más adelante dice que las aten a su cuello, ¿no? Las escrituras. Y eso es lo que hacía realmente el pueblo de Israel, con esa tradición de enseñarle a sus hijos acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de sus bendiciones. Y eso es súper importante y súper clave que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es algo que nosotros también debemos hacer en nuestro día a día con nuestros hijos, con nuestra familia, con nosotros mismos. Y yo tengo aquí un dato que también puede ser interesante, digamos, eso que estabas hablando, de la tradición oral y de los libros. Ellos lo conocen como la Mishnah, eso es lo que se conoce como la Mishnah, ¿cierto? Y los autores de esos relatos, de esa Mishnah, se conocen como los Tanaim. Sí, eso es ese grupo de expertos, los grupos judíos se conocen como Tanaim. ¿Qué era lo que ellos transmitían? Entonces, son 6 cosas, y decía, hay un tema que se llama los Seraim, que son las semillas, y es todo lo relacionado con la agricultura, con los diezmos, con las bendiciones, con las donaciones en Israel y fuera, ¿cierto? Lo hablamos, pues, de ciertas cosas de esos en Levíticos, en Deuteronomio. Lo segundo es sobre las festividades, que es lo relacionado con las fiestas judías, que es lo que nosotros conocemos también ahora. Otro tema que se llama el Nashim, que pues tenía mucho que ver con la relación, con lo relacionado a la vida matrimonial, el divorcio, todas esas cosas. Lo otro es el Nesikim, que son, ellos pues nos dicen que son los daños, y es todo lo relacionado con la ley tanto civil como criminal, perdón, no ceremonial sino criminal, la ley civil y criminal. El otro es el Kodachim, que son las santidades, y es todo lo relacionado con los cultos en el templo de Jerusalén, y el Taharot, que son las purezas, y es todo lo relacionado con la pureza ritual, con todos los ritos en cuanto a pureza. Eso es lo que componía tanto los libros como, o mejor dicho, la Mishnah, pues, que se conocía para ellos, y las tradiciones orales, lo que transmitían. Así es. Exacto. Importante, hay que conocer la historia del pueblo de Israel, ¿no? O sea, no podemos poder entender o intentar entender por qué tenemos la Biblia que hoy conocemos sin antes conocer la historia del pueblo de Israel. Es más, si nos damos cuenta, el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento nos cuenta que la historia del pueblo de Israel, porque es necesario conocer la historia del pueblo de Dios para también conocer a Dios, ¿no? Es necesario
todo ver realmente lo que Dios, el propósito que Dios tenía con su pueblo, cuáles eran las costumbres, por qué, para poder entender muchas de las cosas que en la Biblia están plasmadas. Una vez visto el conducto o el medio que se utilizaba para contar las historias, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir metiéndonos más y más profundo. Entonces, exactamente, nos preguntaba este amigo y nos decía, bueno, ¿se puede llegar, o sea, dónde están los originales? ¿Qué pasó? ¿De dónde se cogen? O sea, entonces quiero que comencemos a tratar este tema y es el tema de los originales de la Biblia, ¿ok? La Biblia original. Entonces, tendremos que tener en cuenta algo y es que de aquellos originales, recordemos que lo que los sabios tradujeron, lo que llamamos la Septuaginta, que hablábamos antes, es solamente el Antiguo Testamento, ¿ok? De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos filosóficos griegos del momento, no hay rastro físico de ellos. Es decir, los originales, como tal, los primeros, no existen ya, ¿vale? No están. Todo eso llegó, se deterioró, se dañó, se esfumó. ¿Debido a qué? A los saqueos que había en ese entonces, debido a los incendios de la legendaria biblioteca de Alejandría, pero también debido al soporte tan débil de transmisión, ¿vale? Recordemos que la Biblia que hoy tenemos está ya en papel, en digital, en un papel más duro, más cuidado, más tratado químicamente, pero recordemos que lo que se utilizaba para escribir en ese entonces era el papiro, la vitela, el cuero, ¿ok? Este tipo de materiales no resisten el paso del tiempo, ¿listo? Lo mismo sucedió con muchos escritos evangélicos de la historia. Estos se desgastaron probablemente por el uso continuo en las sinagogas y algunos de ellos fueron destruidos hace siglos. Alex. Sí, de acuerdo. Pero digamos que también como a mí algo que me genera tranquilidad, no es para dar tranquilidad, sino a mí algo que me genera tranquilidad es el hecho que pues esto estaba ya previsto también por ellos, ¿no? Y de hecho por eso habían grupos de personas que se dedicaban a hacer las transcripciones de esos documentos y es como nosotros los conocemos ahora como escribas, ¿no? Esos escribas eran las personas que estaban autorizadas, ¿cierto? Capacitadas para transcribir y hacer que esa palabra de Dios no se perdiera. Entonces, algunos temas que en ocasiones uno puede llegar a pensar se validaban, obviamente, así como lo que nosotros hoy conocemos casi que como los consejos de redacción, ¿no? Cuando se escribe un libro, se pasa a un especialista y ese es el especialista que va y corrige, pues así también tenían esos grupos de personas que cuidaban que la palabra de Dios no se degradara con el paso de un documento a otro, y eso es bien importante. Sabemos pues el tema tan cuidadoso que manejan pues los mismos judíos y todo al pasar la palabra de Dios de un lado a otro. Recuerdo que en clase veíamos, no sé si recuerdes, que cuando estábamos viendo sí, historia de la iglesia, creo que fue en la materia, sí, que nos decía Alejandro Montañez. Exacto, que nos decía él que los escribas, inclusive, que pues decía la tradición o los estudiosos, que cuando ellos iban a escribir la palabra Dios cambiaban de pluma, solo la escribían, con una pluma solo escribían nada, me llamó mucho la atención. O sea, porque a ese tamaño o a esa profundidad, es el cuidado que se tenía para pasar una palabra de un lado a otro. Estas personas se cuidaban de no manipular la palabra. De ahí para allá, pues eso lo vamos a ir hablando más adelante. Vemos cómo pues hay cosas que al traducir de un idioma a otro, pues no se puede evitar la traducción
tiene sus temas ahí y pues eso lo conocemos nosotros, así no hablemos otro idioma, sabemos que a veces uno cuando escucha una palabra en inglés, uno de una vez la traduce y uno dice, eso quiere decir tal cosa y no, nada que ver. Eso también, esos pero temas también están. nos pasa no, ya no solamente en el idioma, nos pasa, o sea, a nosotros, la diferencia, por ejemplo, de una palabra en español en España es completamente diferente en Colombia o viceversa, ¿no? Entonces es lo que tú dices, o sea, es el traducir, el ese, aunque el significado es el mismo, el mensaje no cambia, pero sí, además, cosa que veremos más adelante, ¿no? Y cosa que hoy podemos ver, hay ciertas palabras que, por ejemplo, se utilizan en la versión Reina Valera, que, por ejemplo, ya en la nueva traducción viviente es diferente. O sea, es decir, todo, o las traducciones, por ejemplo, que tiene la Reina Valera. Creo que el año pasado se estrenó la versión 2020. O sea, es lo que tú dices, va diferenciando, pero el mensaje es el que no cambia. Entonces, es importante tener en cuenta lo que dice Alex. Los originales que se escribieron obviamente a consecuencia del desgaste, de los saqueos, de los problemas que hubo, se perdieron, pero constantemente se estaban haciendo copias. Es decir, eso que tú haces en tu ordenador cuando estás con un archivo, estás guardando constantemente para evitar que el original se pierda y quedes entonces sin nada, es lo que ya se hacía miles de años atrás por mediación de los escribas y de los doctores de la ley y de los encargados que Dios tenía para poderlo hacer. Entonces, se hacían copias de estos manuscritos hechos a mano, como bien explicaba Alex, y se convirtieron en posesiones valiosísimas, que es más, estaban en las sinagogas, en las iglesias y los monasterios. Y recordamos cuando Jesús fue al templo, ahí estaba cuando él se puso a leer el Isaías, estaba el rollo de Isaías en la sinagoga, en el templo. Es decir, ellos tenían eso y estaba muy, muy, muy guardado. O sea, y los reyes tenían hasta en su posesión 2 o 3 copias también por si les pasaba algo, por si se perdían. O sea, no estamos hablando de que entonces, se escaparon y ahora, o sea, se perdieron los originales y lo que se ha escrito. No. Sí se perdieron los originales, pero siempre había esas copias de seguridad, por llamarlo de alguna manera, idénticas de los originales. O sea, antes de que las copias se desgastaran, nuevas copias fueron hechas y después se hicieron más copias de estas copias y así sucesivamente de generación en generación hasta obtener la que tenemos hoy en día. ¿Sí? Total. Sí, y aprovechando lo que ya habías dicho tú, para complementar lo que estamos diciendo también, cuando se hallaron los escritos de Qumran, ¿cierto? Esos escritos que databan o esos pergaminos que se encontraron, que databan o tenían mejor libros del Antiguo Testamento, al hacer traducciones de esos escritos, se dieron cuenta que lo que estaba en la Biblia, ¿cierto?, era similar. Entonces eso da tranquilidad. Entiendo yo que en los escritos, en los fragmentos que se encontraron temas sobre el Éxodo, sobre el Levítico, sobre Números, Deuteronomio, o sea, sobre la Torá, sobre Jeremías, ¿cierto? Exacto. Entonces, al ver que se encuentran documentos que datan de mucho tiempo atrás y que confirman que lo que está escrito en las Biblias que nosotros tenemos en la actualidad es así, pues eso da muchísima tranquilidad, ¿no? Pues, así es, no, es lo que te digo. Es más, incluso algunos de estas copias muy antiguas, te digo, obviamente idénticas, no estoy hablando de los rollos de Qumran, sino de las copias que los escribas, los doctores de la ley, iban realizando de la original. Esas sí se conservan todavía ciertas copias en museos y bibliotecas alrededor de todo el mundo, o sea, en Jerusalén, en Londres, París, Dublín, Nueva York, en Grecia, en Italia, o sea, es decir, en muchas partes del mundo se encuentran expuestos y al acceso, obviamente, pues bajo las medidas de seguridad y protección idóneas para que la gente pueda verlo. O sea, no es algo que se invente, sino es decir, constantemente. Entonces, para poder continuar con lo que Alex estaba hablando, que es de lo de Qumran,
es importante que nos quede claro, o sea, siempre se han estado haciendo copias y copias y copias de la original, con la finalidad de que si pasaba algo con el original, existieran miles o cientos o millones de copias para evitar que se perdiera todo eso, ¿vale? Entonces, lo que Alex decía, por dar una breve pincelada con el tema de lo de Qumran, o sea, recordemos que esta historia ya la contamos en 1947, en unas cuevas perdidas cerca del Mar Rojo, unos pastores de ovejas se encontraron en unas tinajas, grandes rollos, y cuando los examinaron, pues vieron que era en su totalidad del Antiguo Testamento. Estamos hablando de 1940, o sea, esto fue este descubrimiento en Qumran fue en 1947, pero cuando examinaron los rollos que había dentro, procedían del año desde el 150 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. O sea, imaginemos la diferencia de años desde el 150 antes de Cristo que se escribieron esos hasta el 1947 que encontraron los de Qumran. Y al compararlo, eran idénticos. Exacto. Entonces, sí, eso es sin palabras, ¿no? Exactamente, o sea, Dios no, como dice el dicho, no dan puntadas sin hilos. Lo que decía Alex, perdona que te interrumpa para que ya continúes, para que lo que preguntabas antes que me decías, ¿qué es lo que había? En esos 200 manuscritos se encontraban 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias de Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, citas íntimas que iban escritas en tiras de cuero, con citas del Éxodo y de Deuteronomio. Eso es lo que había dentro de esas vasijas. Ahora sí, no, pues da tranquilidad, digamos, que todo ese tema. ¿Por qué digo que da tranquilidad? Porque es básicamente lo que estábamos hablando ahora. Fue un trabajo que se empezó a hacer más o menos en ese siglo, en el siglo III, dijimos que se empezó a hacer todo el tema de la Septuaginta, ¿cierto? Y eso fue lo que ellos encontraron, y básicamente son las preguntas que en algunas ocasiones le surge a uno y dice, bueno, pero de eso que se escribió a esta época es que le han quitado, le han puesto, le han cambiado, que es lo que siempre más o menos se dice. El tema central de la palabra de Dios, creo que se ha protegido, ha estado como muy, muy custodiado por los creyentes en la fe, ¿cierto? Que es quién es Dios, ¿cierto? Quién es su Hijo, su Santo Espíritu, su mensaje de arrepentimiento, siempre ha estado ahí, y que es como esa columna vertebral de lo que nosotros creemos, ¿cierto? De ahí para allá sí, claro, hay muchas cosas que puede cambiar en este momento. Si vemos nosotros literatura normal que venga también de ese tiempo, y si han hecho nuevas traducciones, vamos a ver que el lenguaje ha cambiado, se ha actualizado, que fue lo que hablamos, pero ahí está, digamos que el original, como para uno ir y mirar si lo que se está diciendo en lo general es correcto o no. Más adelante igual vamos a dar algunos tips que uno debe tener en cuenta para estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Y tratar de minimizar todas esas cosas que se pueden presentar entre una traducción y otra. Exactamente. Todo esto que hemos hablado hasta ahora ha sido enfocado en el Antiguo Testamento, ¿vale? La Septuaginta, todo es del Antiguo Testamento. Entonces, las personas que nos están viendo en este momento dirán, vale, perfecto, esa es la historia del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa con el Nuevo? ¿De dónde sale el Nuevo? ¿Dónde están los originales del Nuevo? Vale, tengamos en cuenta algo, y vamos a intentar dar una explicación lo más breve posible. Si se nos queda algo colgado, lo enganchamos en el siguiente programa, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta algo, y es que tras la muerte de Jesús, en la primera mitad del siglo I, los milagros del Maestro fueron pasando de boca en boca por toda Asia hasta extenderse por todo el Mediterráneo, lo que hoy conocemos por Europa, ¿listo? Y todo se hizo, como decía Alex antes, en diferentes idiomas, porque no todos los que vivían con Jesús hablaban el mismo idioma. La prueba está en que Jesús se dice que probablemente hablaba en arameo, ¿no?
Y lo que se hablaba en ese momento era prioritariamente el griego koineos, es decir, llegaron esas historias a la gente por diferentes idiomas. Entonces, el caso es que a medida que pasaba el tiempo aumentaba el número de versiones, ¿vale? Cuanto más famoso se hacía nuestro Señor Jesucristo, más se extendía el cristianismo por el mundo hasta llegar al día de hoy. Entonces, en el año 370 se elaboró una lista que contenía los 4 evangelios que hoy conocemos. Además, se incluyeron las epístolas o las cartas de Pablo, los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de Juan, ¿vale? En un concilio, no me voy a centrar en el tema de los concilios porque es algo que tenemos preparado para los siguientes programas, pero por dar un dato muy, muy rápido. En el concilio celebrado en el 397 después de Cristo, fueron consagrados, o sea, después de cotejarse unos con otros, vieron que eran los correctos y se descartaron otros libros, otras versiones, ¿vale? Ya esto es otro tema que queremos tratarlo con más detenimiento porque es algo que sí que se nos ha preguntado, como nos decía el amigo, nos decían, bueno, entonces la Biblia católica es diferente a la protestante. Hay libros en la católica que no están en la protestante. Más adelante en otro programa vamos a explicar eso. ¿Listo? Entonces, más o menos para ir cerrando por mi parte, entonces, tú me preguntarás, ¿y dónde están estos manuscritos originales del Nuevo Testamento? Los eruditos, los entendidos, los estudiosos de esto, de hoy calculan que hay una disposición más o menos de unos 150.000 manuscritos antiguos, ¿vale? Estos manuscritos están repartidos por varios sitios, principalmente en la sede del Vaticano, ¿vale? Es donde están su gran mayoría, ¿vale? Pero después hay otros en museos de San Petersburgo, en París, en Cambridge, ¿vale? De algunos, porque volvemos a lo mismo, o sea, es decir, no estaba escrito en el papel que hoy conocemos, hay mucho deterioro y con lo mismo se iban pues pasando de unos a otros y lo que tenemos que tener en cuenta es que de algunos de ellos solo quedan pequeños trozos, ¿vale? Y han tenido que ser complementados pues con otras ¿cómo se llama? Versiones anteriores. El manuscrito más antiguo, Alex, y ya te dejo paso, y completo del Nuevo Testamento es el Codex Sinaiticus, ¿vale? Que está conservado en la Biblioteca Británica de Londres y está escrito en griego uncial, es un tipo de letra en mayúscula, y data del 330-350 después de Cristo. Pero si hablamos de los trozos sueltos, el más antiguo procede de 125-130 después de Cristo, que se llama el papiro Rylands, y procede del Evangelio de Juan, que está escrito por ambas caras y se conserva en la Biblioteca Rylands de Manchester. Alex. Sí, no, total, contundente. Sí, es por dar datos, o sea, realmente es que la gente puede acceder a los datos. Sí, claro, total, hechos y datos. No, sí, ¿qué más podemos decir de lo que tú dijiste? Digamos que también hay un tema, ¿cuál es la mejor palabra para decirlo? Bueno, digamos que ya he escuchado que la Iglesia Católica dice que fue la que introdujo pues, la Biblia, ¿no? Sí, y habla exactamente de esa época que fue el 300, es más o menos del 330, ¿no? Más o menos que 300, sí, bueno, no mentiras, como el 382 más o menos, porque fue Juan Dámaso, ¿no? Dámaso de la Iglesia Católica, un papa que solicitó que se hiciera una traducción de la Biblia al latín, ¿cierto? A un latín mucho más asequible para la gente, porque el latín como fue escrito era un latín mucho más sofisticado, ¿cierto? Entonces él pidió que se hiciera una traducción que fuera mucho más sencilla para la gente. Esa traducción empezó más o menos como el 330 y fue terminada más o menos como el 382, ¿cierto? Pero bueno, digamos que él murió antes de eso. Pero pues básicamente el comentario que yo tengo acerca de eso, lejos de cualquier discusión o algo, y es que pues antes de eso ya habían unas recopilaciones de la Biblia, ¿no? De hecho es la que se conoce como la Vulgata,
¿cierto? Que es una traducción que se hizo del hebreo y el griego al latín, que es la Biblia que se utilizaba para esa época, en un latín, como lo decía ahora, más sofisticado, y después se tradujo a un latín mucho más del común, más de las personas normales. Y a esa se le conoció como creo que era la Biblia latina, que es la Biblia que entra, Vetus Latina, ¿sí? Que se llamaba. Y esa es la Biblia con la que se entra al Concilio de Trento, que lo vamos a hablar mucho más adelante, más adelante cuando hablemos de los concilios. Entonces, digamos que pues del año 72 más o menos al 382 existieron muchos documentos, entre ellos pues las mismas cartas de los apóstoles dirigidas a las iglesias, donde no estaban compiladas, se tenían aparte, hasta que un grupo de personas decidió unirla, porque pues esas cartas contienen pues lo que es la base de nuestra doctrina en este momento, ¿no? Y es por eso tan importante también estudiar y conocer todos los padres de la iglesia, porque cuando uno tiene dudas doctrinales, yo escuchaba al pastor Chuy Olivares que decía, cuando uno tiene una duda doctrinal, la mejor forma de saber si lo que uno está creyendo, lo que está estudiando o lo que entendió de la lectura de la palabra es ir y escudriñar la palabra, buscar qué decían los padres de la iglesia, los primeros de la iglesia, para investigar qué se dice sobre ese tema, y de ahí uno ir cogiendo una línea correcta, ¿no? Pues porque ellos, la doctrina y la enseñanza viene también, digamos que establecida o enseñada o guiada por ellos. Entonces es muy importante saber todo esto, porque de pronto la persona dirá, no, pues que toda esa carreta, pero yo no les pregunté eso, simplemente quería saber dónde encontraba el original, porque no simplemente no va al punto, dígame cuál es el original. No, lo importante aquí es entender de dónde viene todo esto. Exacto. Para que la persona, el estudiante, pueda coger y decir, bueno, yo voy a investigar a Agustín de Hipona, voy a estudiar así sea el mismo Martín Lutero, entender qué decía él en sus tesis, por qué decía eso. Cuando vayamos a meternos en todos los temas de los concilios, decir, aquí fue que terminaron esto, y es por eso que la doctrina cristiana protestante hizo esto, la doctrina cristiana ortodoxa hizo esto. Necesito entender todo eso para mi fe total, ¿sí? Sí, no, es lo que tú dices, Alex. No hemos llegado a la Biblia tal y como hoy la conocemos así, de la noche a la mañana. Todo ha tenido un proceso, claro, y su motivo y su contexto histórico, que es lo que hay que estudiar. Entonces, para dar respuesta a lo que Alex decía, que a lo mejor hay alguien que esté diciendo, venga, ya dejen de contarnos toda la historia y cuéntenos. Entonces, resumamos el programa. Antiguo Testamento, original, no existe. Se desapareció a consecuencia de hurtos, de incendios, de desgaste, y han sido copias del original, no copias inventadas, sino copia del original, lo que han ido transmitiendo hasta el día de hoy. Y los originales del Nuevo Testamento, en su gran mayoría, no en su totalidad, en su gran mayoría están repartidos en diferentes partes, en el Vaticano, en diferentes museos, bibliotecas. Exactamente, bibliotecas, están repartidos, ¿vale? Igualmente, pues obviamente estamos hablando de que también pues, se han hecho copias de copias de copias, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Entonces, eso es la respuesta para la persona que diga, no nos cuente más, esa es. Pero lo que Alex dice es importante. Para entender todo hay que conocer la historia, meterse en la historia, porque todo eso está en la palabra de Dios, y Dios no pone las cosas por rellenar, por completar, sino si Él lo pone ahí es porque debemos de aprenderlo. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, sí. Volamos y se nos quedaron cosas por fuera, pero bueno, no pasa nada, si Dios lo permite, vamos a tener tiempo en el siguiente programa, y también nos damos tiempo para que podáis, lo que Alex decía al inicio, participar. Es importante que ya que estamos metidos con este tema,
cualquier duda que os surja a consecuencia de lo que estamos hablando, cualquier pregunta, por favor nos lo hagáis llegar como nos lo ha hecho llegar nuestro amigo, nuestro hermano que nos ve y nos deja el comentario en el vídeo. Igualmente, adelante para poder ir resolviendo. Vamos a estar, como decíamos, 3, 4 programitas dando respuesta a todo el mensaje, todas las inquietudes que nos presentan, pues porque es importante que se las demos poco a poco y bien entendidas, ¿no? La idea no es darla así, venga, lleve, y porque no, realmente las cosas de Dios tienen su proceso, tienen su manera de explicarlas y solamente, pues, de paso, no solamente es que sirva para la persona que lo escribió, sino quizá muchas personas tenían este tipo de dudas y hasta el momento no se les había resuelto. Pues esa es la idea, o sea que vamos a continuar con este tema, si Dios lo permite, en 8 días. Alex, no sé si quieras comentar algo más para ir cerrando. No, pues lo que hablábamos para mí es supremamente interesante. De hecho, pensaba cuando estaba haciendo el estudio, decía, o sea que tal vez ese rollo que leyó Jesús fue tomado como parte de los que se tradujeron en la Septuaginta, ¿no? Si alguna vez nos preguntamos cuál era la palabra con la que predicaban los apóstoles, con la que predicó Jesús, seguramente serían esos rollos que estamos hablando nosotros, que los conocemos como el Talmud de Babilonia, ¿cierto? Porque ese era el que se utilizaba en esa época para estudiar. Cuando entendemos eso, lo próximo que vamos a ir hablando va a cobrar un poquitico más de sentido, ¿ya? Entonces, Alex, que se me está viniendo un pensamiento para argumentar lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque siempre puede estar la persona que a lo mejor diga, no, pero es que entonces no es el original. Entonces, fíjate lo que Alex está diciendo. Cuando Jesús predicaba, Jesús utilizaba el rollo del libro, en este caso, por ejemplo, de Isaías, que estaba ya en el templo. Y ese rollo ya no era el original que escribió Isaías. Sí, claro. No era el original. ¿Quién estaba predicando? El mismísimo Dios. ¿Y qué estaba predicando? Una copia del original. Oíste que fue escrito y le citó lo que ahí estaba escrito. Sí, definitivamente. Y lo que estábamos hablando en principio, ¿no? Era lo que decía que pensaba cuando estaba en la investigación. Yo decía, ok, listo, los originales, pues muchos quedaron en el templo, ¿cierto? Que fue destruido por Nabucodonosor. Ellos tomaron lo que quedó de sus libros y con ellos constituyeron lo que fue las sinagogas, porque si nos acordamos a la diáspora que generó esa esclavitud generada por Babilonia, ellos continuaron con sus creencias en cada uno de los lugares. Lo vemos en el libro de Esther, lo vemos, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo ellos seguían estudiando la palabra. Daniel mismo pues habla que él leía en los rollos, ¿cierto? Entonces vemos cómo esa versión, si lo queremos llamar de esa manera, del Talmud, que dice la historia, que es la que se conservaba, muy seguramente fue la que utilizó Jesús. Yo decía, chévere entender eso, entender y ver cómo Dios también ideó la forma de preservar, ¿no? Los hombres por medio de las ideas, ¿cierto? Esto que estamos haciendo nosotros hoy, no sabemos cuánto tiempo va a durar y hasta dónde va a llegar, lo que han hecho tantos pastores. A mí me gusta cuando veo por ahí prédicas de grandes pastores, Spurgeon, uno puede por ahí cómo predicaba esas personas que son en su época fueron abanderados para hablar la palabra de Dios y para enseñarnos. Entonces es importante entenderlo, ¿no? Y ver cómo todo eso ha llegado y ha trascendido hasta nosotros. Que nosotros tengamos hoy una Biblia, que la podamos leer y podamos escudriñarla, es el resultado de todas esas cosas, de esas personas que sacrificaron sus vidas, que escribieron, que obedecieron.
Así es. sucesivamente. Ahí podemos hablar muchísimo más, pero nos acaba el tiempo. Así es, bueno, pues no, es lo que te digo. Vamos a tener tiempo en los diferentes programas, Dios mediante, para poder desarrollar más y más preguntas que había en este mensaje. Y os invitamos a que por favor nos acompañéis. Esta travesía no solamente da crecimiento a vosotros, sino a nosotros también, porque la idea es crecer en conjunto como familia en Cristo e ir enseñando la palabra, como Alex dice. No sabemos hasta dónde el Señor nos va a tener, cómo y por qué, pero mientras ahí nos tenga, ahí vamos a estar llevando la palabra hacia donde Él quiera. Agradeceros enormemente a todos un miércoles más por estar con nosotros, por respaldarnos, por acompañarnos. Gracias por vuestros comentarios y si Dios lo permite, nos vemos en 8 días, antes el domingo a las 5 de la tarde en nuestro servicio dominical y con Alex, Dios mediante, en 8 días en nuestro programa ¿A dónde iré? Alex, muchísimas gracias de corazón por estar un miércoles más con nosotros y nada, a todos vosotros nos vemos en 8 días o el domingo si nos queréis acompañar en el servicio dominical. Bendiciones para todos, feliz resto de semana. Bendiciones, cuidaros mucho. Bendiciones, que Chao, estén chao. bien. Chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.